Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 24 de marzo del año 2025. ¿Se acuerdan que a principios de la semana pasada les dije que estaba circulando la tesis de que Pedro Sánchez ha montado todo el follón con el grupo Prisa y con su Telepedro, no para impedir su salida del poder, sino pensando en poder recuperarlo cuando lo pierda? Primero lo leí en el Confidencial, después en Diogetic, este fin de semana en el diario ABC. Pues esta tesis, cierta o no, cada vez se van sumando más voces. Decía, por ejemplo, el ABC que Pedro Sánchez quedó hondamente marcado por su destierro político en 2016, cuando se vio obligado a abandonar la Secretaría General del PSOE, y que de aquel destierro Sánchez y su grupo de fieles recuerdan con amargura que, abro comillas, se vieron solos, muy solos también en el ámbito mediático, incluso por parte de medios ideológicamente próximos. Imagínense ahora a ese Pedro Sánchez y a esos, como decía el diario ABC, y ese grupo, bueno, los leales de Pedro Sánchez, de los que creo que no le queda ninguno, casi ninguno. Algunos están imputados, a otros los desterró el propio Sánchez. Pedro Sánchez no quiere volver a pasar por esa experiencia, la peor experiencia política que ha tenido, que hasta los suyos le digan, Pedro, lárgate. Y por eso ahora se está dedicando fundamentalmente a dos cuestiones. Una, que nadie le pueda hacer sombra en el PSOE, ni siquiera si pierde el gobierno, y otra, crearse una red de medios de comunicación que le sean leales, incluso si pierde el poder. Porque cuando estás en el poder, todos, te aplauden en el partido, qué bueno eres, Pedro el Guapo, y en los medios de comunicación de tu cuerda, ni te cuento. Pero pierdes el poder y, chico, hay veces que te lo hacen y ni siquiera esperan a que estés fuera del poder. La Vanguardia hace hoy su propia crónica de situación sobre este tema, destacando que 2025, esto es un textual, ¿vale? Es el primer año desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 sin ninguna convocatoria electoral prevista en el horizonte, al menos por ahora. Y este al menos por ahora también es un textual de La Vanguardia, periódico fiel al sanchismo, pero que parece que tampoco ve muy claro el horizonte. Dice La Vanguardia que Sánchez está aprovechando este año para tratar, otro textual, tratar de rearmar al PSOE antes de las elecciones de 2027. Y nos ha hecho gracia lo de rearmar porque, claro, en todo caso querrá decir que Pedro Sánchez está tratando de dar un salto tecnológico en el PSOE para blindarse en caso de que le vayan mal las cosas, porque no vaya a ser que no se pueda rearmar Europa frente a Putin y se pueda rearmar el PSOE. Luego volveremos con conceptos bélicos. Eufemismos aparte, lo que parece indiscutible es que el presidente del gobierno se ha volcado en los últimos meses en todos los congresos federales de su partido. Y ojo al dato que diría nuestro clásico José María García, ojo al dato que publica La Vanguardia, citando fuentes del propio equipo de Pedro Sánchez, que presumen de esto. Sánchez se ha hecho 13.611 kilómetros solo en el primer trimestre del año, participando en los 16 congresos regionales que ha organizado el PSOE en estos 3 meses. 13.611 kilómetros por su partido, más los kilómetros que hace para alejarse de España en sus giras internacionales, pero este hombre ¿cuándo tiene tiempo para gobernar España? Participando en los congresos del PSOE, los congresos federales, regionales y sobre todo colocando peones. Porque Sánchez ha impuesto a sus candidatos en casi todas las secretarías regionales para tener el control absoluto del PSOE, aunque a algunas se le ha revelado. El pensamiento es que si en algún momento pierde el gobierno, Pilar Alegría desde Aragón, María Jesús Montero desde Andalucía, Óscar López desde Madrid, Diana Morán desde Valencia,
le iban a ayudar a asaltar de nuevo la Moncloa sin hacerle la cama en el PSOE. Esto es lo que Sánchez piensa y para eso está trabajando. Oye, que cuando se pone, se pone. En otras cosas no. Pero 13.611 kilómetros en 3 meses para tener bien atadito al partido, para eso no hay quien le pare. ¿Por qué? Pues porque aunque solo sea uno, parece que Sánchez tiene miedo a ese uno. Que no vaya a ser que una vez que pierda las elecciones, bueno, pierda no, una vez que pierda el poder, porque las elecciones ya las pierde, llegue este señor de Castilla-La Mancha y siga dando la matraca, pero ahora en serio, porque hoy Paje ha augurado la ruptura, una futura ruptura del PSOE. Desde luego lo que creo es que a estas alturas no se pueden aceptar más condiciones de Puigdemont. Es más, desde mi punto de vista, lo he dicho muchas veces, yo creo que es hora de que el Partido Socialista rompa claramente con Puigdemont, porque realmente nos puede llevar a la ruina como proyecto y como partido. García Paje lleva diciendo esto. Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. Mírame a ver si me encuentras de cuándo es la frase de García Paje diciendo lo de la vaselina. Stage Entertainment presenta. Bye bye, Aladdin, el musical de Disney se despide, pero nada de caras largas, ¿eh? Hasta el 20 de julio seguimos en Madrid. No hay un genio tan genio. Consigue ya tus entradas. Aprovecha las últimas funciones de Aladdin, el musical de Disney, y vívelo esta misma semana. No hay un genio tan genial. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Y Esquerra, que le iba a pedir a los Reyes vaselina o algo por el estilo. Es del 11 de diciembre del 19. Puf. Pues lleva aguantando Paje con el tarro de vaselina, mira que le ha cundido, ¿eh? Yo sinceramente creo que ahora mismo el PSOE, sus votantes, su militancia, sus cargos orgánicos se parecen mucho más a Pedro Sánchez en lo ideológico que a García Paje. Y aún así, por lo que sea, Pedro Sánchez no se fía. Y dice, es que tengo que poner a los míos, si es que tiene míos. Él, de momento, quiere tener bien colocados a sus peones en el partido, bien colocados a sus peones en los medios públicos, garantizándoles una larga estancia, no colocarles solo un año, sino por un ciclo. Los quiere tener colocados también en empresas privadas muy importantes y en los medios de comunicación privados. Los medios de comunicación privados que ya existen, léase el Grupo Prisa, y los que están por nacer, véase Telepedro. Y es curioso porque, viendo lo que hace ahora Sánchez, hemos recordado lo que no hace tanto decía y trató de hacer otro personaje político, que no sabemos si es el que ha inspirado las nuevas tablas de la ley de Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes de un político que se llamaba Pablo Iglesias y la obsesión que tenía por controlar las teles públicas y los medios privados? Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Los jefes de Mediaset o de A3 Media tienen mucho más poder que cualquier diputado o incluso que cualquier ministro, y muchas veces incluso más que los vicepresidentes o que el presidente del gobierno. Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del gobierno. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día, y tú te dedicas a gestionar los campos de golf y lo que tú quieras, y dame a mí los telediarios. Ahora es Pedro Sánchez el que quiere acabar con los medios de comunicación privados, el que ni disimula para controlar los telediarios, y no solo los telediarios, todos los programas de los medios públicos, el que ha ido a la guerra con casi todas las empresas de comunicación y el que ha impuesto su ley Mordaza para que sea la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias, en las que ha colocado de presidenta a una
persona de su confianza la que diga qué somos o no somos un medio de comunicación. Y luego vigilar qué instituciones públicas ponen publicidad en entes privados. Y ni con esas ha conseguido frenar a la prensa libre. De hecho, se le ha revuelto la prensa más afín, como la del Grupo Prisa. Y por eso, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues si no les puedo controlar ni con amenazas, ni con leyes, ni con mordazas, voy a tratar de controlar a los medios, controlando antes a los grandes anunciantes, que son las empresas privadas del IBEX 35. Y si no, que se lo digan a Telefónica, de la que el gobierno controla ya el 10%, y ha nombrado al presidente después de gastarse un par de miles de millones de euros del dinero de todos los españoles en comprar ese 10% y nacionalizar una parte del porcentaje accionarial de Telefónica. Y aquí volvemos otra vez al inspirador. Qué tiempos, ¿verdad?, en los que era otro el que fantaseaba con nacionalizar las empresas españolas. A mí me parece que en España tendría que haber más empresas públicas. Es terrible que vivamos una situación en la que haya compañías privadas que nos puedan decir hasta dónde llegan y hasta dónde no llegan. Si Oye, yo tuviera... Qué terrible. Bueno, dice, si yo tuviera la posibilidad, vamos, privatizaba lo que hubiera que privatizar. Y se supone que esto que decía Pablo Iglesias sobre las empresas privadas, los medios de comunicación públicos y privados y muchas cosas más, no iba a ocurrir con Pedro Sánchez como presidente, porque el propio Sánchez nos dijo que si él gobernaba no lo haría nunca junto a Pablo Iglesias, por las prioridades que tenía el podemita. En estos 6 meses, Susana, yo hablaba con él y, bueno, las pocas veces que podía hablar con él, ¿no? Era cuestión de minutos, ¿no? Pero él, yo le decía, oye, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si recuperamos la universalidad de la sanidad pública? Bueno, fundamental, eso es importantísimo, recuperar la universalidad de la sanidad pública, pero ¿qué te parece si controlamos a los espías y a los policías? Eso es mucho más importante, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece si reconocemos las becas como un derecho? ¿O defendemos a los autónomos, como bien antes ha comentado Susana? Bueno, eso es fundamental. Pero antes tendremos que controlar la radio y televisión española. No, esto es muy importante. No, muy importante. Mirad, en política el orden de los factores sí altera el producto. Sí altera el producto. Con Pedro Sánchez no hay axioma matemático que valga porque, primero, nunca vas a saber cuáles son los factores de verdad. Y segundo, lo único que sabemos a ciencia cierta con Pedro Sánchez es que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, es producto de una y mil mentiras. Todas las que dijo antes de las elecciones que luego le convirtieron en presidente del gobierno. Renegó de controlar a los jueces y a los fiscales, que es lo que quería Pablo Iglesias, y ahora tenemos de fiscal general del Estado al imputado Álvaro García Ortiz, no hace falta añadir nada más, y encima la ley Bolaños con la que el gobierno pretende cargarse la independencia judicial, pues está ahí a las puertas. Renegó también de controlar a los espías y a los policías, dijo Pedro Sánchez, lo acaban de escuchar, y echó a la directora del CNI por hacer bien su trabajo y aprovechó un paquete de medidas para ayudar a los afectados de la Dana para blindar como jefe de la policía a un fiel de Marlaska, que ha pasado ya el escándalo, pero ahí sigue el DAO. Y renegó de controlar Radio Televisión Española, porque fíjense, Susana, le decía a Susana Díaz, qué tiempos, Susana, que quiere controlar Radio Televisión Española. Y Pedro Sánchez hizo que se votara en pleno luto por las muertes de las riadas. Lo único que se votó en el Congreso fue el colocar a los nuevos consejeros de izquierdas en el ente público para saltar Radio Televisión Española. Sánchez ha hecho realidad lo que Pablo Iglesias tan solo soñó. Sánchez ha hecho realidad lo que Pablo Iglesias le hubiera gustado hacer, pero probablemente no pudo. Y a tenor de las informaciones que tenemos... Stage Entertainment presenta... Bye bye, Aladdin el musical de Disney se despide, pero nada de caras largas, ¿eh? Hasta el 20 de julio seguimos en Madrid. No hay un genio.
Consigue ya tus entradas. El actual inquilino de la Moncloa no quiere renunciar a ese poder que ha conseguido haciendo lo que dijo Pablo Iglesias que él haría si llegaba al poder y que Pedro Sánchez dijo, han visto, ¿no? El orden de los factores sí altera el producto. Hoy tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso han incidido en esta forma de gobernar de Pedro Sánchez. Quiere controlar los medios de comunicación y todo lo que se publica. Tiene a un Consejo de Ministros solo dedicado a confrontar con cualquier político del Partido Popular. La libertad tiene que ajustarse al interés de Sánchez. Si hay que censurar, se censura. Si hay que intervenir la propiedad o la empresa privada, se interviene. Nada de división de poderes. Él ha de ser el único y el gran poder, el Ejecutivo a su servicio, el Judicial bajo su señalamiento y el Legislativo secuestrado. Para sobrevivir es capaz de vender a España entera. Y para ello lleva tiempo instaurando este régimen de terror que consiste o conmigo o contra mí, en las empresas, en las instituciones, en la cultura, en los medios, en la política. Y todo por la extrema debilidad de un gobierno que, según se va empequeñeciendo, se va embruteciendo, que se une a su estrategia contra los jueces, los medios de comunicación libres, las empresas públicas y privadas y cualquier otro peso o contrapoder. No solo La Vanguardia ha recurrido hoy a la terminología bélica para hablarnos de Sánchez. Recuerden que La Vanguardia decía que Sánchez se está rearmando al PSOE para blindarse en el poder. El diario El País dice que la economía es el arma de Pedro Sánchez para alejar las elecciones. Porque hay que alejarlas. Aquí te niegan la mayor, pero luego dicen, no, es que la economía es el arma de Pedro Sánchez para alejar unas elecciones generales. ¿Es que no iban a ser en 2027? Pero ¿cómo va a ser esto? Entonces, no hay presupuestos generales, pero como la economía te va a decir El País que va bien, no pasa nada. Que no se puede votar el gasto militar en el Congreso, pero como la economía te va a decir El País que va bien, no pasa nada. Ya no va a hacer falta a Pedro Sánchez ganar más votaciones en el Congreso, siempre que puedan decir que el PIB crece. A esta legislatura que tenemos ahora mismo, es mi sensación, puedo estar equivocado, pero sé que no es el único que tiene esta sensación. A esta legislatura le coges por la muñeca, le tomas el pulso y no sientes nada, ni un latido. Y sin embargo, la miras y aunque parezca muerta, sabes que está viva. El viernes dijimos que esto parecía ya la legislatura Zombilandia, porque a Sánchez nadie le puede dar por muerto, nunca, ni aunque perdiera las elecciones, el grupo Prisa hiciera un editorial ciscándose a Sánchez, los suyos se revolvieran contra él, no le den por muerto, porque el sanchismo es Zombilandia. Hoy, al respecto, Feijóo ha dicho esto. Por eso pido formalmente al Gobierno 3 cuestiones en nombre de la democracia. Primero, que lleve al Congreso su plan de defensa, si lo tiene. Segundo, que presente los presupuestos generales del Estado en la Cámara, como es su deber constitucional. Y tercero, que convoque el debate del Estado de la Nación para que retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombi. Veremos a ver si Sánchez hace alguna de esas cosas. Pero hablando de zombies, yo no soy mucho de zombies. ¿A ti te gustan las pelis de zombies, Esmeralda? No mucho, la verdad, no. No mucho. A mí hay una, creo que es Guerra Mundial Z o una de Brad Pitt, que no la volvería a ver por la angustia, pero sí me pareció un peliculón. Estaba muy bien hecha, también era de zombies. Y como pasa en todas las pelis de zombies, el tema de los zombies es que si te muerde te convierten en un zombie. Contagian. No sé qué es lo que tienen los zombies. Hay gente que incluso se cree que los zombies existen y tienen preparados un manual por si empieza la guerra mundial zombie. Pero lo que sí parece es que hay coincidencia en que si te muerden te contagian. Y eso parece un poco que está pasando
con las broncas en la coalición que sostiene al sanchismo. Y es que se están infectando todos del mal rollo, con los que nos gusta a nosotros que haya buen rollo, pues un mal rollo tremendo. Los separatistas catalanes, los primeros, y cada vez se tiran a morder más la yugular. Por seguir con la terminología que le gusta a La Vanguardia, la bélica, escuchen cómo se la tiró con bala el pasado miércoles Gabriel Rufián Esquerra a Míriam Nogueras de Junts. Esto es un billete de tren, de Rodalías, para algunos, sobre todo aquí y ahí, es un animal mitológico, pero bueno, es con lo que se accede a un Rodalías en Cataluña. Y esto, para muchos catalanes y catalanas, es el peor momento del día. Es la entrada al infierno. Y señalo directamente que se aprovechan y señalo directamente a la derecha catalana. La impunidad. Imagínense la impunidad mediática y digital que tiene esta gente para machacarnos a nosotros, para negociar el traspaso de cercanías, cuando colocan a sus amiguetes en el Consejo de Administración de Renfe. No. Bandera de España, no. Ruedas de prensa con la bandera de España, no. Pero meter a sus amigos en las empresas españolas, señora Nogueras, eso sí. No les he podido poner las imágenes, esto es radio, de Míriam Nogueras, cómo miraba a Rufián, porque claro, Míriam Nogueras es la que quiso quitar la bandera de España, se lo contamos aquí, porque le da asco la bandera de España y entonces dijo, en esa sala hay una bandera, pues si hay bandera no hablo. Y le dice, la bandera de España no, pero para colocar a todos los que colocaron de Junts, el sector negoci, en todos los que han colocado uno de Junts que decía que AENA era un ente soviético, le han colocado en AENA. Y muchos más, de Junts, ya no solo del PSC, ahora también de Junts. Bueno, pero el problema es que Sánchez necesita el apoyo de los dos, el apoyo de Pimpinela. Necesita el apoyo de Esquerra Rufián y también el apoyo de Puigdemont, Nogueras. Porque si no, no salen las cuentas y pasa lo que pasa en las votaciones, Esmeralda. Pues cuenta hoy el Confidencial, Dieter, que después de lo que pasó el miércoles en el Congreso, Rufián y Nogueras ya no se hablan. Porque además luego Rufián puso un emoticono de una rata en Twitter que le dedicó a otro diputado, sí, de Junts. ¡Qué barbaridad! Si Rufián y Nogueras, la verdad es que ya se miraban poco, pues imagínense a partir de ahora. Bueno, el motivo es muy sencillo, a Esquerra no le están saliendo bien las cosas en Cataluña porque todo lo que ha ido pactando con ella le está generando un desgaste evidente entre su militancia y tampoco le están saliendo bien las negociaciones que Junqueras cerró en su momento con el Partido Socialista para hacer presidente a Sánchez. Un ejemplo es el caos en el Cercanías. Bueno, 7 diputados tiene Junts, 7 Esquerra y Dieter, todos ellos en este momento de extrema debilidad parlamentaria, pues son imprescindibles para Pedro Sánchez. Y como en la guerra mundial zombie, en la guerra mundial Z, aquí todos contra todos y al final ya no sabes qué es lo que está pasando. Porque hay otra guerra que debe atender Sánchez, la que libran su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ahora dirán algunos oyentes, con María Jesús Montero o con Carlos Cuerpo. No solo, también con la ministra de Sanidad, Mónica García, titular de nuestro Luca Constantini il cacciatore en Diogetip hoy. Tambores de guerra en Sumar. Mónica García culpa a Yolanda Díaz de su fracaso. Le hemos pedido a Luca que nos lo cuente. El sector de Yolanda Díaz de Sumar está en una situación de dificultad, porque por un lado está el deterioro de la imagen pública de la candidata, de la propia Yolanda Díaz, y luego una serie de votaciones parlamentarias que pueden crear algunos problemas internos. Tenemos obviamente el tema del aumento del gasto militar, donde Izquierda Unida ya ha dicho a Sumar que no tiene ninguna intención de aprobarlo en el Parlamento. Y luego lo que ocurrió el jueves pasado, la semana pasada, en el hemiciclo, donde Mónica García, que lidera Más Madrid, que es una de las secciones, una de las familias de Sumar, la madrileña, perdió la votación sobre la creación de una agencia estatal de salud pública. Era algo muy importante para Mónica García porque representaba algo así como un proyecto estrella para la legislatura, algo parecido a lo que fue la reforma laboral para Yolanda Díaz en la legislatura pasada, que fue el trampolín para su candidatura nacional.
La iniciativa de Mónica García, la Agencia Estatal de Salud Pública, había pasado el filtro de la comisión, pero al llegar al Congreso, Junts per Catalunya y el Partido Popular votaron en contra. Esa derrota es una derrota simbólica muy importante para Mónica García, porque de alguna manera afecta a su proyección, a su imagen pública. Y en Más Madrid creen que, que hubo algo de fuego amigo en toda esta operación. Sostienen que, como publicamos en The Objective, que Yolanda Díaz no hizo todo lo que podía hacer para ayudar a su compañera de bancada y demás ministra de Sanidad. Y que quizás también sabía que Junts per Catalunya y que el propio Partido Popular habrían votado en contra. Y que tampoco informó. O sea, que hubo, digamos, una operación encubierta dentro del propio Sumar para torpedear la gran medida estrella de Mónica García. ¿Por qué? Porque Mónica García podría ser en el futuro una de los relevos de Yolanda Díaz ante su grandísima crisis de liderazgo. La guerra entre los socios independentistas, la guerra entre sus ministras, no solo del PSOE con Yolanda Díaz, sino de Yolanda Díaz con Mónica García, y falta la otra guerra, la que más ocupa a Pedro Sánchez últimamente. Lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de Prisa que a la guerra de Ucrania. Esta semana el Consejo de Administración del Grupo Prisa vuelve a reunirse y tienen que cerrar el tema de la refinanciación de las deudas del grupo. Nada, tampoco. Entre los 700 que debían y lo que han refinanciado y se lo han comido ya, unos 1.000 millones de euros. También tienen que decidir si reducen la cúpula y si en la reducción de la cúpula salen los restos sanchistas. Claro, enfrentarte al sanchismo tiene sus consecuencias, a nosotros nos lo van a decir. Por ejemplo, Óscar Puente contaba a Diogetti que destinó al Grupo Prisa toda la publicidad de radio de su ministerio en 2024. 633.000 euros de publicidad institucional para radio y fueron 423.000 para la cadena SER y 210.000 euros para su emisora musical Los 40. El anuncio que metieron terminaba con un ¿lo pillas? Pues los que lo pillaron fueron todos los del Grupo Prisa, que lo pilló todo. Pero Sánchez, claro, va a decir, a ver si la próxima vez que tenemos que repartir la pasta, el que manda en Prisa me compara con Franco. Por eso Sánchez al final sabe que ni con dinero se logran las lealtades eternas. Se logran lealtades, pero eternas. Y por eso quiere una tele suya, con su Contreras en el accionariado y mandando. ¿Por qué tanta prisa? Y nunca mejor dicho lo de tanta prisa. Si las elecciones son en 2027 y Pablo Iglesias esperó a montar su canal Red cuando ya estaba fuera de la política, pues Esmeralda. Porque los que vinieron aquí de la extrema izquierda a darle lecciones a Sánchez eran unos aficionados. Y los profesionales de mantenerse en el poder, pues son los del PSOE. Y no les cuento los del sanchismo. ¿Se acuerdan a Errejón? Es que provoca esta ternura. Oye, por si viene mal dada, si perdemos el poder, hay que ir creando una red de amigos en los clubes de montaña y en las asociaciones vecinales. Yo creo que Pedro Sánchez se partió de risa cuando escuchó eso, diciendo, clubes de montaña. Y yo los estoy poniendo en las empresas privadas más importantes, en las empresas públicas con los sueldos más astronómicos. Y Pablo Iglesias, no, yo quiero el CNI. Y lo más cerca que estuvo del CNI fue en la Comisión de Secretos Oficiales y le pasaron 2 papeles. El domingo publicaba Jesús Cacho en Voz Populi que la reacción de Pedro Sánchez a lo que le ha hecho Ourlian es redoblar, esto es textual, el encargo al CNI de perseguir febrilmente la vida y milagros del franco-libanés para averiguar quién o quiénes están detrás de él. Y esto se publica en la prensa y esa es la buena noticia, que hay prensa que sigue publicando estas cosas. La mala es que se publica que el presidente del gobierno le encarga al CNI investigar al presidente de una empresa cotizada y no pasa nada. Por eso Pablo Iglesias se quedó en amateur
y Sánchez sigue en el poder. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.